¿cuáles son las reglas para inscribir fórmulas y listas de candidatos en las elecciones regionales? Vamos a hablar de este tema con la doctora Alessandra Marayano, asesora de presidencia del JN. Ella nos acompaña de forma virtual. Muy buenos días, bienvenida, doctora Marayano. Buenos días, gracias por la invitación. Doctora, tras llevarse a cabo las elecciones internas en dos fechas, como sabemos va a ser el 15 y 22 de mayo, ¿qué plazo desde ahí tienen los partidos políticos para iniciar con lo que es la inscripción de fórmulas y listas de candidatos para elecciones regionales? ¿Qué tal? Sí, bueno, como ya sabemos, ¿no? En octubre de este año se van a iniciar el proceso electoral, ¿no? De las elecciones regionales y municipales, donde vamos a elegir tanto alcaldes como gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, ¿no? Y como tú bien has dicho, vamos a tener dos fechas en que se van a llevar a cabo elecciones internas, eso va a depender de la modalidad de elección, y precisamente los candidatos que aquí, luego del resultado que la OMP emita, van a estar expeditos ya para poder inscribirse ante los jurados electorales respectivos, ¿no? Recordemos también que la fecha límite para el inicio para que se puedan presentar las candidaturas, valga la redundancia, es el 14 de junio. Entonces, una vez que ya las organizaciones políticas ya se emitieron ya los resultados de OMPE, que entiendo yo es una vez ya culminadas las elecciones internas, el 14 de junio es la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción tanto de fórmulas y listas de candidatos, ¿no? Eso está de acuerdo a la ley de elecciones regionales, en el artículo 12 me parece. Entonces, esa es la fecha máxima que tendrían una vez culminadas las elecciones internas, una vez dados los resultados por OMPE, para inscribir a sus candidatos ya ganadores. Muy bien, ahora precísenos qué documentos son los que se presentan para ese tipo de procesos y quién es el actor principal de la organización política quien se encarga de tramitar los documentos requeridos. Sí, bueno, para este proceso electoral, así como en todos los procesos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones emite los reglamentos correspondientes y obviamente no es la excepción que en el marco de las elecciones regionales y municipales, el Jurado Nacional de Elecciones haya emitido este reglamento, en este caso de elecciones regionales, que es la 942 del 2021, que ha sido publicada también en el Peruano el 18 de diciembre del año pasado, donde se dan los lineamientos no solamente para las organizaciones políticas que quieren participar en el proceso electoral, sino también para la ciudadanía en general, porque recordemos que está la posibilidad de presentar tachas contra los candidatos, ¿no? Ahora, en este proceso electoral, ya en el marco de la inscripción de fórmulas y listas de candidatos, recordemos que la primera instancia son los jurados electorales especiales, quienes van a revisar los documentos que tienen que presentar las organizaciones políticas, ¿no? Uno de esos elementos, obviamente, es la solicitud de inscripción de candidatos, donde ahí tenemos que las organizaciones políticas tienen que detallar cuáles son los candidatos que van a presentarse y obviamente estos candidatos provienen de elecciones internas, que es un tema muy importante. Solamente aquellos que han resultado ganadores en estas elecciones internas pueden presentarse en este proceso electoral para la calificación, ¿no? En el caso de los requisitos para ser candidatos a cargos regionales, bueno, los candidatos tienen que cumplir una serie de requisitos que están en el artículo 25 de este reglamento y que también están en la ley de elecciones regionales, ¿no? Por ejemplo, tener nacionalidad peruana, ser ciudadano en ejercicio, haber nacido o domiciliado en la circunscripción electoral en los últimos 2 años, ¿no? Tener una edad, en el caso de gobernador y vicegobernador, ser mayor de 25 años y en el caso de consejeros regionales mayor de 18 años. Estos son los requisitos que tienen que tener los candidatos a gobernador, vicegobernador y consejeros regionales, que son parte de la documentación que tienen que presentar. Obviamente, también tenemos que tener en cuenta que estos candidatos tienen que estar afiliados a las organizaciones políticas, no pueden participar por otras. Recordémonos que ya hay un periodo que ya pasó, un hito importante, que es el tema de las renuncias ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que fue el 31 de diciembre, ¿no? Doctora, ¿un extranjero con residencia en Perú puede postular a estas elecciones? Mira, justamente en el caso de los consejeros regionales no se establece, en el caso de elecciones municipales sí, lo que establece como reglamento es tener nacionalidad peruana y en las circunscripciones de frontera se debe además ser peruano de nacimiento. Recordemos que en el artículo
en la ley de nacionalidad se especifica Ujú, precisamente estos requisitos, ¿no? ujú. Entonces, es uno de los requisitos en el marco de elecciones regionales y regionales, en realidad, porque estamos hablando solamente Exacto. de esta clase de Ujú. elección, tener nacionalidad peruana, y en las instituciones de frontera se debe además ser peruano de nacimiento, ¿no? Esto es lo Ujú. que establece específicamente la ley. Muy bien, nos queda claro entonces que para esas elecciones regionales no pueden haber candidatos extranjeros o no podrían postular, no se menciona eso en la normativa. Por otro lado, hay unos documentos esenciales que se presentan como parte de este trámite. Estamos hablando de las hojas de vida o la declaración jurada de hoja de vida y los planes de gobierno. Cuando estos se presentan ante los jurados electorales especiales correspondientes, ¿estos pueden ser modificados luego de presentarse o no? Mira, como bien has dicho, parte de este rubro Ujú, de documentos que hay que presentar, obviamente está la solicitud de inscripción, ujú. que tiene que contener el formato de solicitud de inscripción de fórmula y lista de candidatos, que obviamente se llena a través de un sistema informático que es el Declara, que está obviamente en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Ujú, Se tiene que llenar el acta de elección interna suscrita por el órgano electoral partidario correspondiente. Lo que tú mencionabas, el formato único de declaración jurada de hoja de vida de los candidatos, que tiene que también estar registrado en ese sistema de Clara, y los documentos que sustentan efectivamente la información que está registrada en esta declaración jurada de hoja de vida, ¿no? Específicamente en los temas que provengan de otras entidades públicas, ¿no? Hay una declaración jurada que está contenida en el anexo 1 de ujú. este reglamento, que están obligados todos los candidatos obligatoriamente a llenar y de colocar la huella dactilar correspondiente, ¿no? En el caso de la declaración jurada de vida, recordemos que es un tema sumamente importante, porque a partir de ahí también la ciudadanía toma conocimiento de los candidatos que van a participar en el proceso electoral, y que es materia también de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, que también puede ser una especie de fiscalización también por la ciudadanía. En el caso de los planes de gobierno también, una vez que ya se registran en el Ujú. sistema de Clara, no pueden ser modificados, porque precisamente ese se va a ser el sustento para que los jurados electorales especiales puedan verificar si efectivamente contienen toda la gama de documentos para la posible inscripción, ¿no? Recordemos que los jurados electorales especiales van a calificar toda esta documentación y van a establecer si cumplen o no los requisitos establecidos en la ley. Respecto a las hojas de vida de los candidatos de las elecciones regionales, ¿los ciudadanos pueden acceder a estas hojas de vida? Usted mencionó que sí, pero ¿a partir de qué momento? Y recuérdenos cómo pueden hacer para acceder a la página en caso esté habilitada. Sí, recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones, dentro de esta facultad que la Constitución Ujú, Política le ha otorgado para escribir reglamentos y también para establecer una serie obviamente, de precisiones en el marco del proceso electoral, ¿no? También ha establecido el tema de la importancia de las declaraciones juradas de vida, y por eso hay un reglamento también que ha establecido, que ha aprobado para estos fines, que es un reglamento que se aprobó el año pasado, y que en este reglamento, que es la resolución 920, si no mal recuerdo, ahí se especifica precisamente todos los documentos o ujú. el contenido que tiene que registrarse en esta declaración jurada de vida. Por ejemplo, ¿no? Los trabajos que se ha tenido, los cargos partidarios, que es un formato netamente ya establecido, y que en la página del Jurado Nacional de Elecciones está la posibilidad de conocer estos candidatos. Ujú. Bueno, en este momento obviamente no hay esa posibilidad porque no estamos todavía en el momento de la inscripción de candidatos, pero sí hay un rubro para poder conocer. Me parece que no sé si estará en Infobop o de repente se habilite un icono especial en la página del portal institucional para que la ciudadanía pueda poder verificar los candidatos y cuál es su hoja de vida, cuáles son las experiencias que tienen para poder hacer una buena Ujú. elección en este proceso electoral. Muy bien. Por otro lado, en estas elecciones se nos informa que se va a aplicar la paridad y alternancia en las listas de candidatos a consejeros regionales. En el caso de que si se tratara de un grupo impar, doctora Marayano, ¿cómo es que se va a aplicar? Sí, precisamente este es un tema sumamente importante en el Ujú, marco de estas elecciones regionales, que es el tema de la paridad y alternancia, ¿no? ujú, Acordémonos que la paridad
en el caso de la paridad vertical se aplica a los consejeros y una paridad horizontal, lo que llamamos a las listas, ¿no? Mejor dicho, a la fórmula, a las cabezas de lista, que en este caso son los gobernadores y los vicegobernadores, ¿no? En este caso, cuando hablamos de paridad, hablamos de un 50%, ¿no? La paridad de género vertical implica la participación obligatoria del 50% de mujeres y 50% de hombres en la lista electoral. Igual sucede en la paridad horizontal, ¿no? Debemos verificar siempre que el criterio de paridad y alternancia debe verificarse sobre el número total de candidatos a consejeros presentados por la organización política. Vamos a recordar que a veces aritméticamente es imposible aplicar la paridad de género en una lista de candidatos, ¿no? Porque es una lista impar, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, lo que se debe presentar son candidatos hombres y mujeres en cantidades tales que se diferencien por uno, ¿no? Sin dejar de observar la alternancia, es decir, hombre, mujer, hasta terminar la lista correspondiente de consejeros. Obviamente, en ese caso, como mencioné, al ser un número impar, no vamos a tener la misma cantidad de hombres y de mujeres. Pero lo importante es que se diferencien en uno para que se vea realmente reflejada la alternancia en la conformación de las listas electorales. Ahora, sumado a ello tenemos lo que es la aplicación de la paridad horizontal. ¿Qué pasa si el partido incumple con esta medida? Doctora Marayeno, usted puede brindar las recomendaciones que nunca están de más. Así es, mira, en el artículo 10 de este reglamento de inscripción de fórmula en listas de candidatos, se establece como uno de los requisitos que tienen que presentar las fórmulas la paridad horizontal, ¿no? En este caso, las fórmulas tienen que estar la mitad, y aquí hablamos a nivel nacional, que es importante, ¿no? Es importante que se recuerde que del total de las circunscripciones en que las organizaciones políticas desean participar, tienen que presentar sus fórmulas, la mitad debe estar encabezadas por mujeres y la otra mitad deben estar encabezadas por hombres. Igual, si resulta imposible aritméticamente porque el partido o la organización política presenta candidaturas en un número impar, viene la misma reflexión que hacíamos hace un instante, que no, que se diferencien por una circunscripción. En el caso de que a nivel nacional el jurado electoral especial verifique que se incumple con esta paridad horizontal, ese incumplimiento acarrea la improcedencia de todas las fórmulas presentadas por las organizaciones políticas, ¿no? Entonces, ese es un tema sumamente importante porque si la organización política a nivel nacional no cumple con este requisito fundamental, la improcedencia es a nivel nacional. Por eso es importante recordar a las organizaciones políticas que tienen que cumplir con la paridad horizontal, con la paridad vertical, y que no solamente ellos, sino que tienen que, ya desde las elecciones internas, ir preparándose para que ya al momento de inscribir las listas no tengamos de repente algún cuestionamiento, cuando ya las reglas están expresamente establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones a través de estos reglamentos que se han publicado ya con mucha antelación, ¿no? Recordemos que a partir ya de diciembre el Jurado Nacional de Elecciones, haciendo un enorme esfuerzo, ha publicado los reglamentos correspondientes para que en estas elecciones regionales y municipales del 2022 las organizaciones políticas cuenten con toda la información suficiente que les permitan a ellos contar con listas que ya puedan inscribirse fácilmente y que no tengan un problema en el momento de su inscripción, ¿no? Recordemos que es responsabilidad de las organizaciones políticas actuar conforme a ley y estar debidamente informadas al respecto. ¿Qué otras situaciones, doctora Marayeno, motivarían a declararse la improcedencia de la lista o de un candidato, aparte de la que ya usted mencionó? Sí, recordemos, como mencioné, me parece al inicio, hay ciertos requisitos que los candidatos, porque hay que recordar que hay requisitos de candidatos y hay requisitos de listas, ¿no? Cuando hablamos de requisitos de candidatos, por ejemplo, es el tener la nacionalidad peruana, tener el domicilio en el lugar donde se pretende postular, es tener la edad que se ha mencionado. Esos son requisitos de candidatos. Y requisitos de listas o de fórmula, en este caso, es lo que hablábamos acerca de la paridad horizontal, la paridad vertical, el tema de cuota de género, el cuota de las comunidades campesinas y nativas, la cuota de jóvenes, ¿no es cierto? Esos son requisitos de listas. Entonces, el jurado electoral especial lo que hace es califica, y cuando advierte que falta alguno de los requisitos,
por ejemplo, en el caso de la paridad horizontal, ya le hemos dicho de manera muy clara que Así el es. incumplimiento acarrea la improcedencia de todas las fórmulas, pero en el caso, por ejemplo, de que un candidato no acredite, por ejemplo, el domicilio, ¿no?, que se requiere, el tiempo correspondiente, lo que hace el jurado electoral especial es declarar la inadmisibilidad Ujú, de esa lista y le da un plazo para que la organización política pueda subsanar. ujú. Si la organización política no cumple con subsanar en el plazo otorgado, se declara la improcedencia de esa lista de candidatos o de la fórmula de candidatos, Ujú. dependiendo de cuál fuera, y inmediatamente queda expedito la organización política para presentar un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces Doctora, tenemos, sí, sí, dígame. ya para ir cerrando, hay otra situación que nos habla de exclusión de candidatos. ¿Cuál es la diferencia con cuando se declara una candidatura improcedente y cómo se lleva a cabo ese tipo de situaciones por parte del jurado electoral especial? Sí, mire, cuando hablamos de una improcedencia es cuando Ujú, el jurado electoral especial está en el momento de calificar, ujú, y lo repito, los requisitos ya sea de candidatos o de lista y ve ujú, que falta algún tipo de, no cumple con los requisitos, vamos a ujú, decirlo así, le da un plazo, no subsana, declara la improcedencia. La exclusión de un candidato es cuando, por ejemplo, advertimos la omisión de información prevista en la declaración jurada de hoja de vida, ¿no? ujú, Recordemos que el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas establece de manera clara y expresa ujú. en qué casos, cuando uno omite información, puede ser excluido de un proceso electoral, ¿no? Entonces, cuando un candidato omite esta información que es básica, que es esencial y que está establecido en el artículo 23, numeral 23.3 de la Ley de Organizaciones Políticas, numerales 5, 6 y 8, es excluido, ¿no? Eh, y es importante que se recuerde esto porque las exclusiones las resuelve el jurado electoral especial. Ujú, Obviamente le va a correr traslado a la organización política para que efectúe los descargos. Y las exclusiones se resuelven en el plazo máximo establecido en el cronograma electoral. Solamente en el caso puede reemplazar a ese candidato excluido solamente hasta la fecha límite de la de presentación de la solicitud de inscripción, que en este caso, como lo mencionamos 14 al de inicio, junio. así es. Entonces, Ujú, eso es un hito sumamente importante, porque no solamente es el plazo para presentar las fórmulas y las listas de candidatos, es la ujú. fecha límite, sino también para hacer cualquier tipo de reemplazo de candidato que se quiera hacer. Por eso es muy importante que las organizaciones políticas tengan en cuenta el cronograma electoral que se ha aprobado para estos efectos, ¿no? Ujú, Y como mencioné, en el caso de la exclusión, incluso se puede también hacer este procedimiento hasta un día antes de la fecha fijada de la elección, es ujú. decir, el 1 de octubre, solamente por condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de libertad, pena de inhabilitación e interdicción por resolución judicial, ¿no? Entonces, hay plazos para poder efectuar esta exclusión y en casos excepcionales un día antes cuando se dan los casos que ya he mencionado Ujú. y para el reemplazo de estos candidatos excluidos la fecha límite es el 14 de junio, que son hitos muy importantes que la Ujú. organización política debe tener en cuenta. Muy bien, doctora Marayeno. Finalmente, por favor, precísenos el trámite para inscribir listas, fórmulas de candidatos de las elecciones regionales. ¿Se hace de forma presencial, virtual? ¿Cuáles son los horarios? Por favor. Mira, el horario efectivamente, y Ujú, te agradezco la pregunta porque es importante que las organizaciones políticas también y la ciudadanía, que también es muy importante, conozcan los requisitos que ya hemos visto y todos estos documentos ujú, se hacen de manera virtual. Hay un aplicativo que es un sistema informático que establece, que el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado, que es el Declara, así que es. en este Ujú, caso el Declara es un sistema informático que ya ha usado el Jurado Nacional de Elecciones en otros procesos electorales y que cuyo, vamos a decirlo, clave o se le permite el acceso, obviamente, en este caso al personero legal, ¿no?, de la organización política para que puedan ahí registrar la solicitud de ujú, inscripción, las declaraciones juradas de hoja de vida, el plan de gobierno, y los formatos resúmenes. Ese es un tema sumamente importante que tienen que tener en cuenta las organizaciones políticas, ¿no? ujú. Y también, obviamente, todo se hace a través de
de la página, a través de los medios virtuales. Lamentablemente, por el caso de la pandemia que estamos atravesando, estas fórmulas de presentación que antes eran físicas y que muchos recordarán cómo se realizaba, ha cambiado drásticamente, y lo que ahora obliga no solamente a muchas instituciones a hacer todo de manera virtual. Entonces, en Muy ese bien. caso, se entrega un usuario y una clave, y bueno, y recordar siempre que es la fecha límite de inscripción el 14 de junio. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Alessandra Marayano, por acompañarnos y brindarnos las precisiones respecto a ese tema de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. Muy bien, así concluimos esta entrevista. Es momento de hacer una pausa, ya volvemos.